Buenos días. Hoy vamos a explicar el planteamiento básico de lo que tiene que ver con el nuevo impuesto a la equidad llamado CREI. Este nuevo impuesto fue creado con la Ley 1607 del año 2012, que fue la llamada reforma tributaria de ese año. Como les acabo de hablar, este es un impuesto de renta, pero vamos a colocarlo acá en mayúscula, es un nuevo impuesto de renta. Hasta el año 2012, antes de la reforma tributaria, teníamos un único impuesto de renta que era el impuesto ordinario, y a partir de esa reforma entonces ya tenemos dos impuestos de renta. ¿Qué significa que un impuesto sea un impuesto de renta? Significa que es un impuesto basado en tomar los ingresos de una empresa y disminuirles los costos y los gastos. Disminuirle los costos y los gastos, lo que nos dará una utilidad. Lo que nos dará una utilidad, aquí la vemos, y esa es la utilidad, esa es la que le llamamos renta, que es sobre la que le aplicamos las tarifas establecidas por el gobierno para pagar ese nuevo impuesto. Aquí lo vamos a explicar. Como es un nuevo impuesto, tiene inclusive una depuración. Depuración es lo que es esto que hacemos aquí, coger los ingresos y restar los costos y gastos. Tiene una depuración diferente al impuesto de renta que veníamos tratando, el ordinario. ¿Por qué? Por ejemplo, en el impuesto ordinario a nosotros se nos obliga a pagar sobre, por ejemplo, los ingresos que recibimos por descuentos condicionados o por diferencias en cambio. Mientras que en el impuesto a la equidad CREI no. Esto no se toma en cuenta para el pago del impuesto. Y también hay unos costos y gastos, unas deducciones que no se toman en cuenta para este nuevo impuesto. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el que se me ocurre rapidito son las famosas donaciones, que para el impuesto ordinario sí se tienen en cuenta, pero para el impuesto a la equidad no. Por tanto, esta utilidad va a ser en los dos casos diferentes, ¿sí?, para pagar ese nuevo impuesto. Acá les voy a explicar cuáles son las tarifas. Resulta que hasta el año 2012, como lo vemos aquí, muy bien, hasta el año 2012, teníamos un único impuesto de renta que lo vamos a colorear acá de amarillo, 33%. Esa era la tarifa. Pero a partir del año 2013 hasta el año 2015 disminuyeron esa tarifa y la pasaron entonces a un 25%. Ese impuesto ordinario que está en amarillo pasó de ser un 33 a ser un 25. Y el nuevo impuesto a la equidad, que estará acá en azul, durante esos 3 años pagará un 9%. Y a partir del año 2016, el impuesto ordinario seguirá en el 25%, pero el impuesto a la equidad CREI bajará en un punto porcentual, ubicándose en un 8%. Esos van a ser los cambios en tarifa en los impuestos de renta a partir del año 2013. ¿Qué más va a suceder? ¿Quiénes van a pagar ese nuevo impuesto? Son los llamados sujetos pasivos, que son los que son contribuyentes. ¿Y quiénes van a ser los contribuyentes de ese impuesto? Los mismos contribuyentes del impuesto de renta ordinario van a ser los contribuyentes del impuesto a la equidad CREI. Son las empresas, las sociedades, ¿sí?, sociedades contribuyentes de renta, colombianas, o también empresas que devenguen ingresos en Colombia, que sean extranjeras, pero que lo hagan a través de sucursales y agencias. A través de sucursales y agencias. Las empresas extranjeras deben hacerlo a través de sucursales y agencias. Para determinar si las empresas colombianas son responsables de ese impuesto, deberán remitirse en el RUT a la casilla 53 y revisar si se tiene la responsabilidad 5. Si se tiene la responsabilidad 5, inmediatamente también es contribuyente del nuevo impuesto sobre la renta a la equidad CREI. Pero no todos son malas noticias. Ese nuevo impuesto a la equidad CREI va a traer consigo, o trajo consigo, unas exenciones a unos impuestos llamados parafiscales a la nómina, unos impuestos a la nómina.
todos los empleadores mensualmente de las nóminas de sus empleados deben pagar o debían pagar hasta mayo de este año, del año 2013, un 4% de la nómina de cada empleado para la caja, disponible para la caja de compensación, un 3% para el ICBF y un 2% para el SENA. Pero entonces lo que dice la reforma tributaria es que aquellos que van a pagar ese nuevo impuesto a la equidad, pues a partir de este tiempo, de acá en adelante, solo quedaron pagando este 4% por la caja, porque este 5% de estos dos aportes ya no, a partir de mayo, a cambio de ese nuevo impuesto. ¿Qué más va a pasar? Va a pasar porque aún no pasa, es que a partir del año 2014 hasta el año 2013 se pagaba por el empleado un aporte a los fondos de salud del 12.5%, donde el 4% lo aportaba el empleado y el 8.5 lo pagaba el empleador, o lo paga el empleador. Eso va solamente hasta el año 2013, hasta los aportes de diciembre del año 2013, porque a partir del año 2014 solo se van a pagar el 4%, se le va a trasladar a los fondos de salud el 4% que se le descuenta a los trabajadores, porque este 8.5% tampoco se va a pagar. Quiere decir con esto que va a haber una reducción, esto es en gastos de salud, que va a haber una reducción de un 13,5% en los aportes o en los gastos de nómina, pero solo para los empleados que devenguen 10, y ese es el único requisito, 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes o menos. Esas disminuciones y esas exenciones solo van a ser para aquellos empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para los demás, no. ¿Quiénes no van a pagar ese nuevo impuesto a la equidad? Son los llamados no sujetos. Y esos no sujetos no son otros que, destinadamente, la ley 1607 dice que las entidades sin ánimo de lucro no van a ser sujetos, es decir, no van a pagar ese nuevo impuesto, pero tampoco se van a ver beneficiados de esas exenciones en parafiscales y en gasto salud. ¿Okay? Deberán de seguir pagando los aportes de todos los empleados sobre toda la base, sobre todo. Ni tampoco aquellas empresas ubicadas, aquí como las vemos, en zonas francas. Esas que se ubicaron antes de diciembre 31 del año 2012 tampoco van a verse sujetas a pagar ese nuevo impuesto, pero, como ya lo repito nuevamente, no van a verse beneficiadas de las exenciones en parafiscales ni tampoco en gastos de salud. Quienes tampoco van a tener que pagar ese nuevo impuesto son estas personas, que son usted y yo, es decir, las personas naturales. Y ojo, porque esas personas naturales no van a pagar ese impuesto independiente de si son contribuyentes o no, es decir, no interesa si en el RUT tienen la casilla, la responsabilidad 5. Si son contribuyentes no importa, tampoco importa el régimen al que pertenezcan. Es decir, si son régimen común o simplificado, tampoco, ni tampoco importa la actividad que desempeñen. Ninguna de esas tres causales le da para que pague ese nuevo impuesto a la equidad. Pero, si esas personas naturales son empleadoras, o sea, generan empleo, y tienen 2 o más empleados, sí se ven beneficiadas de este descuento. Ojo con ese tema, que aunque las personas naturales no vayan a pagar ese nuevo impuesto, sí van a verse beneficiadas de las exenciones que tienen en salud y en impuestos parafiscales. Espero que con esto haya quedado claro este nuevo impuesto a la equidad CREE. Hasta una próxima oportunidad.